En el fin del mundo hay una isla donde el viento casi todo lo borra. El 19 de febrero desembarcamos de la goleta del mando y propiedad del comandante don Luis Piedrabuena en la bahía nombrada por los pescadores de los Pájaros Reyes. Una isla donde la vida era reducida a tan solo un simple recurso. Hoy dimos principio a matar a los pichones de la roquería de afuera. Hay que pegar fuerte, porque son duros para morir. Seguimos con el mismo trabajo. Es un trabajo pesado, pero que da mucha plata. Seguimos con el mismo trabajo. Una isla que actúa, que es testigo, y una naturaleza que resiste. En estos días el tiempo fue tan malo que no nos dejó hacer nada. Estoy en la casa, solo y triste. Qué tristes que son estos parajes cuando llueve. Todo el tiempo estuvo cayendo granizo y nevando. Hace un frío horrible, pero los pájaros parece que no lo sienten. Una isla que es sistema, que trabaja, que repite. Hoy matamos 234 pájaros. Hoy matamos 276 pájaros. Hoy matamos 175 pájaros. Hoy matamos 170 pájaros. Hoy matamos 414 pájaros. 240 pájaros. En este trabajo tiene que ir uno muy despacio y siguiendo el paso calmoso del desgraciado pingüino que marcha para el carnero. Hoy acabamos de matar los pájaros. Una isla que es vida, que recuerda, que no olvida. Embalsamé un pájaro rey de los viejos que tenía en el corral. Lo tuve 30 días sin comer. Uno como estos lo tiene el capitán Luis Piedrabuena. En las dos roquerías hay como 20.000 pájaros. En el fin del mundo hay una isla donde el viento casi todo lo borra. Sin embargo, hay palabras que ni el viento ni el mar se pudieron llevar. Bueno, continuamos en Frecuencia Animal y el video es fuerte realmente porque la crueldad humana no tiene límites y es de todo tiempo, ¿no? Desde la misma creación, yo diría. Estamos con Augusto Perrone aquí en el estudio in situ. Hola Augusto, ¿cómo estás? Los saludamos. Gracias por haber aceptado y estar compartiendo este rato con nosotros. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Cintia? Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y darme el espacio. ¿Dónde estás viviendo, Augusto? En Buenos Aires. ¿En qué parte? Almagro. Ah, bien. ¿Te quedas unos cuantos días? Ahora el fin de semana ya ¿Hasta el fin de semana? Bien. Bueno, contanos, Augusto, ¿cómo es que surgió? ¿De dónde te motivó a hacer este tipo de film? Bueno, yo tenía que hacer un trabajo para la materia de filosofía. Yo estudio artes audiovisuales y a través del trabajo yo tenía que ir relacionándolo con ciertos conceptos que habíamos visto a través de la cursada, tocando algún tema social. Yo lo que quería era poder de alguna forma darle una voz, contar una historia que no se cuenta. Uh-huh. A mí siempre me gustó mucho la geografía y la historia en general.
Y cuando empecé a conocer sobre el sur, sobre la Patagonia, sobre la isla de los Estados, me enteré de esta historia y me pareció que era más allá del concepto moral que pueda tener, porque también es difícil juzgar lo que pasó antes con la mirada de hoy en día. Claro. Siento que es una historia que jamás se contó, que no se escucha, que nadie la sabe, o muy pocas personas la saben. ¿Cómo llegaste a ella? Porque en general la historia la escriben los que ganan, ¿no es cierto? Porque empecé a investigar sobre la isla de los Estados. Ajá. Me parece que Argentina es un país en particular donde no se hace mucho alardeo de sus islas. Y si bien hay bastantes, porque hay islas en el Tigre, las islas de Bahía Blanca, las de Chubut y las del sur, y bueno, las de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, en general no somos un país donde se hable mucho de la isla como concepto geográfico. Y bueno, a mí siempre me interesó, investigando, empecé a chusmear. ¿Te llevó cuánto tiempo? Y fue de apartes, porque primero fui investigando cómo se llegó hasta ahí, cómo se conquistó, cómo se hizo parte de nuestro territorio. Y o sea, este descubrimiento fue casual, vos no esperabas, no buscabas eso, no buscabas crueldad humana en la historia. No estaba en ningún tipo de búsqueda de ese tipo. Simplemente me enteré viendo videos sobre la historia de la isla, videos del CONICET, videos de navegantes. Y bueno, después, más adelante, cuando me surgió hacer este trabajo, decidí usar ese tema. ¿Aprobaste el trabajo? Sí, con un 10. Sí, hablando a veces de los héroes o aquellos que catapultamos como héroes, hablábamos del navegante Luis Piedrabuena. De hecho, hay una escuela pública en La Lucila, la escuela número 11, cuyo nombre es Luis Piedrabuena, y decíamos, mirá, ¿no? Como nosotros lo teníamos pensado tal vez de una manera, los mismos alumnos pensado de una manera, ¿no, Augusto? Y bueno, como a tantos otros, ¿no, Augusto? ¿Descubriste algo más de otros? Yo creo que próceres? En particular, no es que quizá Luis Piedrabuena me da la sensación de que es un prócer quizá no tan conocido o que no se discuta tanto, al menos en mi época de primaria y secundaria, que dicho sea de paso yo fui a la primaria, a la Luis Piedrabuena, que está en La Lucila. No es algo que se comparta la historia, es algo más bien neutral. Uno no tiene un concepto o un preconcepto bueno o malo de Luis Piedrabuena. Simplemente es algo, es un nombre que quizás te suena, como escuchar Perito Moreno. Y no sé, es raro, porque es una historia que quizá está bien que no se cuente o quizá no. Pero bueno, hay que ver cómo reaccionarían los niños de entre 6 y 12 años que están ahí al enterarse que se mataron 20.000 pingüinos para sacarles el aceite en 1869. Exacto. Porque, bueno, también un niño tiende a ser más sensible, a tener mayor cariño hacia los animales, y quizás ahí tendrías una revuelta, una huelga de niños pidiendo que le cambien el nombre a la primaria. O quizá no, quizá no le darían bola. Es algo que, bueno, eso yo no lo puedo juzgar. Yo simplemente elegí contar una historia que no estaba contada y que no se podía contar, porque bueno, el pingüino no tiene forma de contarla. Hay una parte, Augusto, que a mí me llamó la atención al haber también previamente escuchado el video y además de verlo, donde hay que pegar duro. Hay una parte que es terrible eso, hay que pegar duro, claro, a los machetazos, no sé qué tipo de herramienta o elemento usarían, pero vos fíjate, pasaron tantos años y los elementos que ahora se usan para matar, hablamos del tema de las jineteadas, todo lo que pasa, tampoco son de alta gama, es decir, no ha cambiado mucho eso. No importa, total, son animales nada más. Claro, son animales nada más, exactamente. Claro, sí, esta es una historia que se rescata gracias a que Gardiner, que fue, bueno, el que estaba al mando, porque dicho sea paso, Luis Piedrabuena no pisó la isla de los Estados. Los dejó a Gardiner y a los otros 3 hombres, que uno era el cocinero y los otros 2 trabajadores. Y supuestamente ellos iban a estar 6 meses. Terminaron estando 11 meses. Y esos 5 meses de más fueron meses también de incertidumbre.
porque en esa época no tenía forma de avisar. No, te paso a buscar después. Claro. Aguanta. Te mando un audio y te aviso, claro. Y de hecho, también a veces sorprende a los historiadores esto, porque ninguno murió. Sobrevivieron en una época donde era muy fácil morir. Sí. Hay otras historias en la isla. Existió, bueno, en su momento hubo una cárcel. Era la prisión del fin del mundo. Ahí murieron presos, murieron oficiales. Y el faro, sí. Pero sin embargo en esa expedición los únicos que murieron, bueno, fueron los pingüinos. En general, leyendo el diario es más fuerte todavía, porque te das cuenta cómo a su vez el trabajador, el empleado, manejando la materia prima, como en este caso era el pingüino, a su vez es parte del mismo sistema, porque él está siendo manejado por Luis Piedrabuena, quien está en territorio, en Argentina, quien tiene un pingüino en su sala de estar, un pingüino embalsamado. Sí. Al que mató de hambre durante 30 días previamente, ¿no? Sí, sí, y mismo también leyendo el diario, ellos te cuentan que mismo ni siquiera la carne del pingüino no es que les servía tanto para comer, era una carne magra, más bien agria, y de todas formas la tenían que comer igual, tenían que hacer sopa de pingüino, rescatar ramitas. Encima convengamos que no es un lugar que destaque por su vegetación, por su fauna, es un lugar muy hostil y muy inhóspito. Y sin embargo... tenían que sobrevivir. Sí, por ese lado se entiende también. Se estima que había entre 20 y 30.000 pingüinos, de los cuales fueron diezmados totalmente, y recién, más o menos entre los años 2000, 2005, volvieron a aparecer, después de casi 150 años, pingüinos en las costas de la isla de los Estados. Claro. Y la extracción era del aceite, y se sabe si de algún otro elemento, del principalmente era del aceite, porque el resto de los elementos del pingüino no tenían una utilidad o un fin económico. Y después los comían porque no tenían otro tipo de alimento. Sí. Lo que no se entiende es el embalsamamiento, ¿no? Sí. Y toda esa tortura previa. Que lo tenía. Así que Piedrabuena no estuvo. Le tiró el fardo, digamos, a Gardiner. Él facturó. El cocinero. Piedrabuena facturó. La historia de siempre. La historia de hoy en día. Sí, pero bueno, sin embargo, rescato que gracias a Gardiner, que escribió el diario, años después, bueno, se pudo saber un poco. Ese diario fue rescatado, si bien tengo entendido, por alguien que era como primo o cuñado de un descendiente de Gardiner. Sí. Ni siquiera fue algo que se difundió en su momento. ¿Tenés pensado seguir en la investigación de todo este tipo de acontecimientos históricos? No sé, no lo pensé tanto por ahora. Me gusta contar historias que no se cuentan. Ajá. Y darle una voz a quien no la tiene. ¿Siempre a través de imágenes, de videos? Sí, creo que la relación visual con lo auditivo ayuda mucho a transmitir un mensaje a través de todos los sentidos. Claro. Yo también en el video intenté generar la sensación de agobio y de pesadez que sentía Gardiner a través de la repetición de las imágenes y la repetición de las frases. Todas las frases que voy citando son escritos, anotaciones del diario. Sí, en la cantidad de pingüinos que van. El primer día matamos tantos pingüinos, y se sobrepone a eso la segunda frase, y se sobrepone al final, y es muy fuerte escucharlo. Sí, la cantidad de pingüinos. Donde la seguidilla de días y anotaciones es: hoy matamos tanta cantidad. Al otro día, hoy matamos tanta cantidad. Sí. Y así. Es una persona anotando de forma fría y de calculadora. La muerte. Pero a su vez, él también es parte de eso. Él no se puede escapar. Claro. No, sí, se entiende lo que querés decir, sí. Es también víctima, ¿no?, de todo un sistema. Bueno, la verdad, Augusto, vos recién dijiste algo sobre ponerle voz a los que no la tienen. Y bueno, nosotros hablamos de ellos, ¿no?, de los sin voz. En este caso, bueno, esta población de pingüino rey que fue diezmada totalmente, no pudiendo defenderse, los equinos tampoco, los carpinchos tampoco, todos los sin voz que nada pueden decir. En el caso de los equinos, que ni siquiera
hay una expresión o algo que en sus ojos, en lo que sea, demuestre dolor. Viste que en eso han insistido mucho cuando hemos hecho entrevistas con el tema de los caballos. Yo no estoy el caballo no tan de acuerdo con eso de sin voz, porque en realidad tienen voz. Lo que pasa es que hay que ser muy sensible, muy sensible humano. para captar lo que les pasa, ¿no? Pero bueno, para eso tienen a gente como muchos que tratamos de que se escuche. Sí. Por lo menos hay gente que escuchando se puede, como dicen los chicos hoy, rescatar. Sí. Hay gente que no, que está absolutamente del otro lado y no les importa, pero hay mucha gente que puede abrir los ojos. Hay muchas cosas que no se saben y el saber para esa gente sensible te da el lugar para después opinar, para después formar un criterio y después decidir. Pero muchas cosas no conocemos, entonces no podemos tomar decisiones. Fue mi caso particular en muchos aspectos. Sí. Y así como el mío puede ser el de mucha gente. Gente que lo tiene adormecido toda esta sensación de esta sensibilidad, esta simpatía por el otro, ¿no? Sí. Estos sentimientos por el otro. Y el otro hablo no solamente de los animales no humanos, hablo de todo lo que es naturaleza, todo lo que son seres vivos. Sí. Pero muchas cosas por desconocimiento atacamos inclusive. Hasta que, bueno, esa gente, una vez que conoce, seguramente toma la decisión de no atacar más. Sí, sí. Te comento, Augusto, fue mi caso particular. Sí. Yo iba a Mundo Marino y aplaudía. Yo también. Hoy en día hemos hecho un programa de más de 4 horas en contra de Mundo Marino. O sea, te das cuenta, una vez que uno empieza a conocer y teniendo ese bichito sensible dentro de uno, decís, ¿qué estuve haciendo? Yo no sabía todo esto. Ahora sí ahora que lo sé, tomo una decisión y me voy para el otro camino, obviamente. Sí, es cierto. A partir de Frecuencia Animal también hemos dicho, y lo reconozco, que pude comprender muchas cosas más y pude moldear algunos pensamientos que tenía, pero no tan claro. Y este programa es real, que desde lo personal me ha ayudado muchísimo. Es que, Cris, nos lo ha dicho mucha gente, justamente esa sí. gente que está ahí a medio camino, Sí. no está de la otra vereda, está ahí a medio camino, lo que me pasó a mí durante mucho tiempo, porque justamente por desconocimiento. Por desconocimiento. Uno no lo hacía por maldad, lo hacía por desconocimiento. Sí, totalmente. Así que bueno, Augusto, ojalá que si hay algún otro video, alguna otra cosa que te pidan en alguna de las materias, sea filosofía o la que sea, si elegís el tema con alguna otra especie o algo, la verdad que estaría bueno. Los carpinchos también necesitarían un video así, aunque hay mucha gente, gracias a Dios, que trabaja incansablemente por ellos, ¿no? Pero bueno, después se investigó algo, si la población de pingüino rey se reconstituyó, ¿se sabe algo o no? ¿O no pudiste acceder a esa información? No, sí, de hecho hay 2 o 3 documentales del canal Encuentro o del científico del CONICET que van. Hoy en día hay pingüinos rey en la Isla de los Estados. Bien. Pero bueno, no es la colonia de aquel entonces que supo ser. Está bien. Bueno, Augusto, muchísimas gracias, No, la verdad, favor. por tu tiempo y a seguir en esta cruzada, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias y suerte con la facultad.